algo breve también para hacer hincapié con la unidad 9. Fíjense que también podemos hacer estadística en el control de calidad de procesos o de productos terminados, ¿sí? Entonces, en la unidad 9, lo que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con mirar la calidad. Y la vamos a mirar a la calidad como el control de ciertas características que nos van a permitir evaluar un proceso o un producto final. ¿Sí? Entonces vamos a tener control de procesos, para lo cual la técnica aplicada son los gráficos de control, que es lo que nosotros vamos a ver, y luego podríamos controlar los productos terminados, si tienen o no tienen defecto, que de eso algo vimos en la unidad 3, cuando hablamos de muestreo, donde hablamos de muestreo de aceptación. ¿Sí? Ahora solo nos vamos a dedicar a mirar algo de estos gráficos de control. Un concepto importante que vamos a manejar en control estadístico de calidad es la variabilidad. Todo proceso productivo tiene una variabilidad. Si esa variabilidad es una variabilidad aleatoria o es natural, no hay problemas, va a ser algo que va a estar siempre en el proceso, no le va a hacer daño y digamos que vamos a conseguir calidad. Pero si esa variabilidad no es así, no es aleatoria, sino que está representada por una situación, digamos, en en algún motivo en especial, que es lo que se suele llamar como las causas de variación o las 6M, también en alguna bibliografía habla de 5M, porque todas las causas empiezan con la letra M, por allí es como una regla, digamos, mnemotécnica, es porque puede haber justamente un problema solo en materiales y eso provoca que el proceso no esté bajo control, o solo en maquinaria, o solo en mano de obra, o en un par de todas estas cosas. ¿Sí? Si hay variabilidad, entonces hay que corregirlo, porque de lo contrario no tenemos calidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este control estadístico de calidad? Por un lado, mantener el proceso bajo control y por otro, eliminar estas causas que provocan estas serias deficiencias y permiten que no haya calidad. Vamos a hacer o vamos a tener en cuenta el control de calidad para variables o para atributos. Y acá repasamos un poco que tengo variables numéricas o cuantitativas y variables cualitativas. ¿Sí? Las numéricas tienen que ver con que la pieza debe tener un determinado diámetro, un determinado espesor, ¿sí? Son medidas entonces numéricas. Ahora, los atributos es que la pieza tenga o no tenga esta característica, ¿sí? Que esté pintada en forma completa o no esté pintada, que tenga alguna aspereza o que no la tenga, ¿sí? Entonces, esos van a ser atributos. Si hacemos control por proceso, de procesos para variables o para atributos, la herramienta va a ser la misma, va a ser el gráfico de control. ¿En qué, dónde va a estar o va a radicar la diferencia? Y bueno, es que en el caso de las variables cuantitativas yo puedo calcular medias, varianzas, y en el caso de los atributos solo puedo tener en cuenta proporciones, ¿sí? Entonces, repasando que la variabilidad está en todos los procesos, las causas aleatorias de variabilidad no son un problema para nosotros. Van a estar siempre, pueden ser muchas, pero se deben al azar y no hacen daño. Y si un proceso tuviese solamente causas aleatorias, vamos a decir que el proceso está bajo control. Ahora le vamos a llamar causas asignables a aquellas causas que no son aleatorias, que pueden ser pocas, tal vez una sola, pero que hacen mucho daño, ¿sí? No responden a un patrón aleatorio, o sea, a una ley de probabilidad, y entonces lo que hay que hacer es identificarlas para poder eliminarlas, porque si están presentes, vamos a decir que el proceso está fuera de control, ¿sí? Entonces, nuestro control estadístico de la calidad no es otra cosa que una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula dirá que el proceso está bajo control y la hipótesis alternativa que el proceso no está bajo control, o lo que es lo mismo, que está fuera de control, ¿sí? Fíjense que si consideramos la probabilidad normal, yo tengo dos puntos que van a ser como dos puntos críticos, que en control de calidad se llaman límite inferior y límite superior de calidad. Voy a tener en esta zona que está acá en blanco
la media más o menos 3 veces las desviaciones estándar, que en la normal implica tener un 99,73% de probabilidad, que es alto, y entonces si los distintos puntos que estamos midiendo caen entre esas líneas, o sea, en zona de no rechazo, el proceso va a estar bajo control. Ahora, si alguno de esos puntos se aleja y está fuera de estas líneas, o sea, va a caer por acá o por acá, voy a decir que estoy en zona de rechazo y entonces rechazaré la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este tema? Y es construir este gráfico de control, o sea, no esta parte que anecdóticamente está puesta acá para poder interpretar cuando rechazo o no la hipótesis nula, vamos a calcular estas líneas y con las medidas calculadas de las muestras seleccionadas, ver dónde caen los puntos para armar este gráfico. Algo parecido a esto. Calculo la línea inferior, calculo la línea superior, la línea central, y luego cada uno de estos puntos rojos, por ejemplo, es el resultado de una medida en una muestra. Por ejemplo, acá yo tengo 1, 2, 3, etcétera, hasta 6 muestras, y lo que tengo acá es una media de alguna medida, vamos a suponer que sea diámetro medio de una pieza, y vemos que en la primera muestra está acá, en la segunda muestra es este otro punto, en la tercera es esta. Tengo que tener un comportamiento así, oscilatorio, o sea, bien aleatorio. Subo, bajo, puedo permanecer un poco constante, como acá, vuelvo a bajar, etc. ¿Sí? De esta manera yo voy a poder luego concluir si el proceso está o no bajo control. En el gráfico de control para variables, entonces, yo voy a controlar características medibles. Como son numéricas o cuantitativas, puedo calcular medias y puedo calcular varianzas. Entonces, voy a analizar la posición o la exactitud y la variabilidad o precisión, para lo cual necesito dos gráficos. Uno que se va a llamar así, gráfico de medias muestrales, y el otro que se va a llamar gráfico, en este caso, de rangos muestrales. En control estadístico de la calidad se utiliza más el rango muestral que la desviación estándar muestral. Recuerden que rango es el recorrido de la variable, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que puede asumir la variable. ¿Sí? Y entonces, una vez que hacemos ambos gráficos, los dos, no uno solo, debo hacer los dos, mirar uno, mirar el otro, en este caso veo que está dentro de los límites, que hay un comportamiento hacia aleatorio, y entonces concluyo diciendo que para este ejemplo el proceso está bajo control. ¿Sí? ¿Y cómo hago para calcular estas líneas? ¿Sí? Entonces, en realidad, si bien ustedes lo tienen debidamente explicado en el material y en el video, solamente me voy a detener en esta estructura final, ¿sí? Para poder calcular la línea central, digamos, me quedo acá un poquito. Para calcular la línea central, debo calcular una media general. La media general es sumar todas las observaciones que tengo, ¿sí? Digamos que voy a tener varias medias muestrales, ¿sí? Porque trabajo con muestras. Para el ejemplo de 6 muestras, voy a tener la media muestral en la muestra 1, la media muestral en la muestra 2, etc. Esas medias muestrales que se calculan, como ustedes ya saben, la suma de esas medias muestrales sobre la cantidad de muestras, en este caso 6, me da una media general. Y esta es mi línea central. Y luego los límites, ¿sí? Inferior y superior, serán a esa media general, le sumo y le resto un coeficiente que está tabulado, que ustedes lo van a tener, en el material está, y en el momento de la evaluación también lo van a tener ese valor, por un rango promedio, ¿sí? Que no es otra cosa que promediar los rangos de cada una de las muestras. ¿Sí? Con esta característica van a encontrar los límites para hacer los gráficos. ¿Sí? Entonces, estas son las estructuras o las fórmulas que deberíamos tener en cuenta para poder encontrar los límites. Y con el rango nos pasa algo parecido. La línea central será el promedio de rangos o recorridos y el límite inferior y superior será un coeficiente que está tabulado para la cantidad de muestras que tenemos por ese mismo rango medio, ¿sí? Y de esa manera entonces vamos a calcular las líneas. Esto está hecho así, partiendo siempre de la base que si a un valor promedio yo le sumo o le resto 3 veces la desviación estándar bajo el supuesto de normalidad,
voy a tener un porcentaje de probabilidad altísimo, el 99,73%, ya sea de las medias o de los rangos muestrales según el gráfico, y entonces si los puntos caen en ese intervalo, yo voy a tener un proceso bajo control. ¿Sí? Para evitar que en los departamentos de control de calidad tengan que hacer determinada cantidad de cuentas, les ponen, hay unas tablas que todos los departamentos, al menos en las empresas industriales, así lo tienen, en donde se les pone la cantidad de muestras que tienen y los coeficientes ya directamente para que reemplazando el valor de esa muestra obtengan los resultados y puedan hacer el control de calidad. Ahora bien, existen gráficos que están dentro de los límites de control, pero que nos engañan de alguna manera, ¿sí? Son gráficos engañosos porque uno los ve y diría, estos están bajo control. Sin embargo, no es así, porque existen procesos que pueden ser inestables, ¿sí? Que poseen cierta periodicidad, que están bien alrededor de la media, y entonces, ¿para qué hay límites si está siempre alrededor de la media? O rachas, que se le llama, 7 u 8 puntos consecutivos que van aumentando y están dentro de las líneas. Algo está pasando, porque la precisión va a pasar de un valor a otro, a otro, a otro, así con una tendencia. No hay un comportamiento oscilatorio, aleatorio, que sube, baja, se mantiene y vuelve a bajar, etcétera, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo tienen explicados en los materiales, lo tienen también explicado en el video, distintos ejemplos de rachas que pueden mirar para decir que el proceso va a estar fuera de control, aunque esté dentro de los límites, ¿sí? De hecho, en los videos de ejercicios resueltos, fíjense que tienen 2 ejercicios resueltos en los videos de clases prácticas, donde justamente está fuera de control por la existencia o de rachas o de cierta periodicidad o inestabilidad en los procesos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien. Perfecto. Entonces, para este tema o esta unidad, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es interpretar los gráficos de control o calcular de alguna manera estas líneas para luego, con los datos que van a tener ya de las medias calculadas o de los rangos calculados, las proporciones, digamos, calculados, puedan hacer un gráfico de control para tributos. En este caso yo solamente les puse el gráfico de control para variables, pero en realidad existe el gráfico de control para atributos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en vez de tener medias o rangos van a tener proporciones o porcentajes, ¿sí? Eso está en las clases teóricas, pensé que había agregado una diapositiva, no la puse esa, pero está en el material y está en el video de clases teóricas, donde la estructura es la misma. Es buscar, en este caso, una proporción más o menos 3 veces la desviación estándar de la proporción, o bien, si esta proporción la multiplico por 100, será un porcentaje más o menos 3 veces la desviación estándar del porcentaje, y de la misma manera hacer un gráfico de control. La diferencia con el gráfico de control para variables es que el gráfico de control para atributos tiene un único gráfico, que es para proporción o para porcentajes. En el material hay 5 tipos de gráficos de control para atributos. Solamente los 2 primeros, los de variable, los de proporción o porcentaje, son los que vamos a ver en este cursado.